¿Te acuerdas de la última vez que fuiste a un banco a gestionar un servicio? ¿Te acuerdas de los requerimientos, esos documentos que necesitabas llevar para pedir una cuenta nueva, un préstamo o una tarjeta de crédito? Pues lo mismo pasa en el sistema de educación especial. Los niños y las niñas también deben calificar para recibir la ayuda. ¿Quieres saber cómo se determina y qué pasa si no califica? De eso y más hablaremos en el video de hoy. Bienvenidos a la segunda temporada de Esperanza ETV. Hola, mi nombre es Laura Batista, a.k.a. Miss V, y soy maestra certificada de educación especial con más de 15 años trabajando con niños desde 0 meses hasta segundo grado. Si eres una familia con un hijo o una hija con necesidades especiales, o si quieres aprender más sobre la educación especial, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. Recuerda lo importante que es compartir esta información con otras familias o personas que también serán beneficiadas con estos videos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que casi todo en la vida tiene requisitos? Los deportes, trabajos, visas y hasta los viajes, ¿verdad? Pues a la hora de asegurar las terapias para tu hijo o hija, hay un par de porcentajes claves que necesitarás saber. Vamos mirando el número 1. Cuando tu preocupación es aceptada por el Departamento de Educación, pasarás por un proceso de evaluación para determinar 2 cosas. Número 1, ¿cuáles son las necesidades? Número 2, si las necesidades son tan severas que necesitará terapia de intervención. Te recuerdo que si estás confundido sobre este proceso de evaluación, puedes ver los episodios 5 y 6 de la segunda temporada para ponerte al día. Bueno, como te decía, cuando se terminan las evaluaciones y te llamen para explicarte los hallazgos, te dirán que tu hijo o hija calificó porque encontraron un 33% de retraso. ¿Qué significa un 36%? Muy fácil. Con solo tener un retraso en una área del desarrollo con un 33%, ya califica para los servicios. ¿No recuerdas las áreas del desarrollo? Pues busca el episodio número 5 de la primera temporada y lo sabrás. Permíteme mostrarte con este ejemplo. Como puedes ver aquí en el resumen de los resultados de las diferentes áreas del desarrollo, nuestro niño de ejemplo tuvo un 33% en el área cognitiva, lo cual le garantiza la aprobación de los servicios. Pero, ¿qué pasa si notas que en los resultados no hay un 33%? Tranquilo, no pierdas la fe. Hay un segundo porcentaje importante que te voy a mostrar a continuación. Interesante la fórmula que te mostré en el slide de introducción, ¿verdad? No te asustes, ya mismo te la voy a explicar. Como venía diciendo, hay 2 porcentajes importantes. El primero es el 33, pero el segundo es 2 por 25. ¿Cómo es eso? Gracias por preguntar. El 2 por 25 significa que si hay 2 áreas del desarrollo, 1 y 2, que sacaron 25 en las evaluaciones, eso también hace que tu hijo o hija califique para los servicios. ¿Interesante lo aprendido? Aún hay más. Suscríbete y no olvides darle a la campanita de notificaciones para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. También pásale este video a un conocido o una amiga que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. Ahora sí, continuemos con nuestro último punto de hoy.
sabes lo común que es que haya niños o niñas que por sacar un 28 o un 26 aún no califiquen y se le nieguen los servicios. En este caso, solo hay dos cosas que puedes hacer. La opción número 1. Puedes mandar a hacer un nuevo set de evaluaciones con una agencia privada para ver si una segunda opinión hace que tu hija o hijo califique. Pero recuerda que estas son pagadas por ti. Opción número 2. Puedes dejar que cierren el caso y esperar 3 meses para reabrirlo y pedir que lo evalúen otra vez. Esta opción es la más usada. Pero Leslie, ¿por qué esperar 3 meses? Sencillo, porque las expectativas del desarrollo son mayores a medida que los niños y las niñas van creciendo, lo que significa que si no pudo ponerse al día por sí solo, el retraso de 3 meses después será mayor o más notable que cuando lo evaluaron la primera vez. No te olvides que, como siempre, aquí te va tu recap. Hay criterios o requerimientos que todos los niños y niñas con posibles necesidades especiales necesitan cumplir para calificar. Recuerda los siguientes porcentajes: 33% en una área de desarrollo o 2 áreas del desarrollo con 25% cada una para calificar. Si tu hijo o hija no calificó en el momento, puedes buscar una segunda opinión con otro set de evaluaciones o esperar 3 meses y volver a pedir que abran tu caso. Gracias por quedarte con nosotros este ratito. No olvides ver los enlaces a otros videos que ya tenemos disponibles. Nos encantaría conectar contigo. Encuéntranos en otras redes o escríbenos a nuestro correo con preguntas o sugerencias de contenido. Y no olvides comentar, darnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias otra vez y recuerda que Esperanza ETV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.